En esta unidad vamos a hablar de las necesidades energéticas, de lo que es el balance energético, de cuáles son las necesidades energéticas y de cómo se calculan. La energía es el combustible que necesita nuestro organismo para desarrollar sus funciones vitales. En nutrición se utiliza las calorías y kilocalorías como unidades de forma indiferenciada. ¿Cuánta energía necesita una persona? Pues va a depender de su edad, de su estado fisiológico y de su actividad. A mayor actividad, mayores necesidades energéticas. El balance energético es la relación entre el aporte de energía y el gasto en energía. El aporte viene determinado por la alimentación. Así, 1 gramo de hidratos de carbono y de proteínas aportan 4 kilocalorías, en el caso de las grasas 9, fibra 2 y alcohol 7. Y el gasto viene determinado por el metabolismo basal y el gasto energético por actividad física, a los cuales se suma el gasto por acción térmica de los alimentos. Cuando el balance se desequilibra, podemos ir hacia balances positivos, en los cuales el exceso de aporte de energía se utiliza para el crecimiento de depósitos grasos, o balances negativos, en los cuales el exceso de gasto conlleva la pérdida de masa muscular. Los elementos que contribuyen al gasto energético son el metabolismo basal, en un 60% aproximadamente, la actividad física, en un 30%, y el efecto térmico de los alimentos, en un 10%, y esto conlleva la digestión de los alimentos y la absorción de los nutrientes. En conjunto, el gasto energético total sería la suma de estos 3 componentes. ¿Cómo medir las necesidades energéticas? El método más exacto sería la calorimetría. La calorimetría puede ser directa, en la cual lo que se estima son los cambios de temperatura del aire o del agua que circula a través de las paredes de una cámara en la cual el individuo está realizando diferentes actividades. O la calorimetría indirecta, que estima el gasto metabólico de forma indirecta mediante el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Estos métodos son engorrosos, por lo cual se utilizan ecuaciones predictivas. La determinación de las necesidades totales mediante ecuaciones predictivas se puede realizar de 3 formas. Utilizando la tasa metabólica basal y factores medios de actividad física, utilizando la tasa metabólica basal y factores individuales de actividad física, o estimando el gasto por actividad física expresado en kilocalorías por kilo de peso y tiempo empleado en la actividad. En los 2 primeros métodos, la primera cosa que tenemos que hacer es calcular la tasa metabólica basal. El metabolismo basal es la energía necesaria para mantener las funciones vitales del organismo en condiciones de reposo. Existen varias ecuaciones para determinarlo, como podemos ver en esta tabla, y hay que tener en cuenta que en los niños también incluye el coste energético del crecimiento. Cabe destacar que si nos sometemos a una dieta pobre en calorías o a un ayuno prolongado, como el organismo tiene tendencia a crear reservas, la tasa metabólica basal disminuye. Y en situaciones de estrés, simplemente por la actividad hormonal, la tasa metabólica basal se incrementa. En el caso de los niños, la tasa metabólica basal es muy alta debido a la relación entre superficie y masa corporal. En el caso de los ancianos tiende a reducirse y en el caso de las mujeres es inferior al de los hombres debido a la mayor cantidad de grasa. Otro elemento a considerar es el tipo de actividad. La actividad puede ser sedentaria, cuando se realiza mayoritariamente sentada, ligera, cuando se alternan periodos de estar sentado y de pie, moderada, cuando se está de pie y en movimiento, e intensa cuando se está de pie en movimiento y además se requiere esfuerzo físico para realizar dicha actividad. Si se tiene una actividad sedentaria pero se realiza ejercicio 3 a 4 veces por semana, se considera que la actividad es moderada. Vamos a proceder a calcular las necesidades totales en base al primer método, aquel en el que considerábamos la tasa metabólica basal más factores medios de actividad física, los cuales vienen mostrados en esta tabla. Vamos a coger un ejemplo. Un hombre de 29 años de 80 kilos de peso. Calculamos la tasa metabólica basal en base, en este caso, a la fórmula de la OMS y seguidamente buscamos el factor de actividad. Si tiene una actividad moderada, dicho factor es de 1,78. Multiplicando la tasa metabólica basal por el factor de actividad, tenemos las necesidades energéticas diarias de este individuo.
En el segundo método se procede de forma similar, simplemente en este caso sí que se tiene en cuenta el tiempo destinado a cada una de estas actividades. Tenemos la tabla correspondiente y vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Una mujer de 20 años, de 60 kilos de peso. La relación de actividades a lo largo del día es la que se muestra en esta tabla. 8 horas de reposo, 8 horas de actividad muy ligera, 4 de actividad ligera, 2 de actividad moderada y 2 de actividad intensa. Multiplicando el tiempo por el factor actividad obtenemos unos números relativos a el total correspondiente a esa actividad. La suma de todas las actividades nos da el total del índice de actividad. Para calcular necesidades energéticas necesitamos conocer el factor medio de actividad, que sería el factor global, en este caso 54, dividido por las 24 horas diarias, con lo cual tenemos un factor medio de 2,25. Multiplicamos la tasa metabólica basal por este factor medio de actividad y obtenemos el gasto energético o las necesidades energéticas diarias de esta persona. El tercer método hace referencia a la utilización del gasto por actividad física expresada en kilocaloría por kilo de peso y tiempo empleado en la actividad. A modo de ejemplo, tenemos un individuo de 70 kilos y estas serían las actividades que realiza a lo largo del día. 8 horas de dormir, 2 de paseo, 2 de comer, 8 de trabajo de oficina. Tenemos aquí los coeficientes relativos a dichas actividades, multiplicando los coeficientes por el tiempo de dicha actividad, pero pasándola a minutos, obtenemos el gasto energético para dicha actividad. En este caso, por ejemplo, para dormir son 8 horas durmiendo, 60 minutos cada hora, 70 kilos de peso del individuo y el factor de la actividad es 0,017. Obtenemos 571 kilocalorías. La suma de todo el gasto energético por actividad nos da el gasto energético diario. En el caso de las mujeres es importante considerar que hay que reducir estos valores en un 10%, puesto que las tablas vienen indicadas para hombres. Finalmente, tenemos aquí una tabla en la cual representamos los requerimientos de acuerdo a la edad y al sexo y al nivel de actividad. Cabe destacar que en el caso de las mujeres gestantes hay que aumentar en 150 kilocalorías diarias las necesidades en el primer trimestre y en 350 el resto de los trimestres. Y en las mujeres lactantes en 150 kilocalorías al día y en 285 kilocalorías al día cuando estamos en el caso de una lactancia parcial. Finalmente, de esta unidad cabería recordar que los componentes del gasto energético del organismo son el metabolismo basal, que representa un 60%, el gasto por actividad física, aproximadamente un 30%, y el ocasionado por la acción térmica de los alimentos, que oscila entre un 5 y un 10%, y que las necesidades energéticas se pueden estimar utilizando ecuaciones predictivas.